persona que usó de más o mezcló o no estaba en el momento adecuado de usar tanta droga, pero de alguna manera u otra esta persona utilizó demasiado y entró en un estado de sobredosis. Yo tenía naloxona conmigo, seguí los procedimientos y básicamente le salvé la vida a la persona. Naloxona es un medicamento que trabaja, que ayuda y que puede salvar vidas. La naloxona también se conoce como Narcan. Es una medicina que bloquea temporalmente los efectos de los opiáceos en el cuerpo. No importa cómo se use un opiato, ya sea inyectándolo, ya sea aspirándolo por la nariz, ya sea fumándolo o ya sea tomándoselo por la boca, igual uno corre riesgo de estar en una sobredosis. Los opiáceos incluyen la heroína, metadona, morfina, el oxycontin, Percocet, Vicodin y la codeína. ¿Cómo darte cuenta si alguien está sufriendo una sobredosis? Tú sabes si alguien está teniendo una sobredosis, si no responden cuando uno está hablando primeramente. La respiración está baja, los puntos de los dedos, los labios se ponen gris azul. También si la persona simplemente no responde a uno, si la persona no está respondiendo a cualquier estímulo. La mayoría de las sobredosis ocurren de 1 a 3 horas después de que la persona usó las drogas. ¿Qué debes hacer en caso de una sobredosis? Primer paso, frota el esternón. Ponga su mano así, que están los nudillos, ¿no? Los nudillos los vamos a frotar así bien duro, para arriba y para abajo, aquí en lo que le dicen el esternón, para arriba y para abajo, háganlo para que vean. ¿Verdad que duele? Duele, y eso es lo que queremos hacer, es proveerle estímulo a la persona, para que la persona se despierte. Si la persona no responde, ya sabes que no está respondiendo y la cosa pues pasa a un poquito más severa. La persona puede ser, o hay alta probabilidad de que puede estar sufriendo de una sobredosis. Segundo paso, llama al 911. Es importante que si la persona no responde al estímulo en el esternón, entonces llamar al 911. Es importante llamar al 911 para tener ayuda que esté en camino. El equipo para la prevención de sobredosis incluye la naloxona con una jeringuilla o un aplicador nasal, guantes, almohadillas con alcohol y una mascarilla para dar respiración boca a boca. Tercer paso, dale respiración boca a boca. Lo primero que hacemos es, echamos así para atrás y chequeamos que no tenga nada dentro de la boca, que la persona no se esté ahogando, ¿ok? Entonces colocamos esta mascarilla que viene en nuestro kit, de esta manera, encima de la boca. Le ponemos una mano encima de la frente y pinchamos la nariz, así, para simplemente que no pase el aire. Y vamos a respirar 2 veces bien fuerte la primera vez y después una vez después de 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente. Cuarto paso, aplícale la naloxona. Después de darle respiración boca a boca a la persona, le vamos a dar la naloxona a la persona. ¿Cómo se la vamos a dar? La primera manera que se la podemos dar es a través de inyectar a la persona. Primero nos ponemos los guantes. Entonces sacamos la jeringuilla. La destapamos. Abrimos la naloxona. Hacemos la membrana y queremos asegurarnos de que sacamos toda la medicina que está en la ampolleta. Toda la medicina. Y todo eso es para una inyección nada más. Una inyección. Se la lleno completa, la botella completa. La botella completa. Le quita todo el aire y se lo mete al músculo grande en los brazos o en las piernas. Específicamente le vamos a dar la naloxona a la persona que está sufriendo una sobredosis o en el hombro o en el muslo. Si es invierno o algo así, la persona tiene mucha ropa puesta, igual se puede hacer a través de la ropa con esta jeringuilla. Es bastante fuerte y puede penetrar. Después que llene la jeringuilla, le administro la inyección. Sí, que entre al músculo bien, la aguja completa y toda la medicina que entre, tiene que entrar adentro. De una vez, ¿no? De una vez. Y se puede meter por la ropa. Acuérdense que esto es una situación de vida o muerte. Así que vamos a usar tu hombro para mostrar más o menos cómo lo haríamos. Entonces aquí en el hombro vamos y meter toda la naloxona, toda la medicina en el hombro.
La otra manera en que se le puede dar naloxona a las personas que están sufriendo una sobredosis es a través de un spray nasal. Lo primero que hacemos es quitarle las tapitas amarillas a esta pieza y la tapa roja naloxona. Le ponemos la pieza que vira en la nariz y le ajustamos la naloxona dándole vueltas hasta que uno recibe un poquito de resistencia, hasta ahí nada más. Entonces uno va a insertarlo en la nariz y darle mitad de la dosis por una fosa nasal y la otra mitad por la otra. No importa si uno le da la dosis precisamente mitad y mitad, igual va a funcionar en el cuerpo. Quinto paso, continúa dando respiración boca a boca de 3 a 5 minutos. Si la persona no está respirando, aplícale la segunda dosis de naloxona. Si después de 3 a 5 minutos la primera dosis no funciona, entonces le vamos a dar una segunda dosis adicional si es necesario o si la persona no está respondiendo. El efecto de la naloxona solo dura de 30 a 90 minutos. Aunque la persona va a sentirse enferma por los síntomas de retirada, no dejes que use más drogas. Algunas veces despiertan un poquito enojados porque le hemos, vamos a decir, quitado el CUF, pero que después que hablamos con ellos, después les explicamos exactamente lo que sucedió y quedan agradecidos. Quédate con la persona hasta que llegue ayuda. Si la persona empieza a respirar, ponla de lado. En el tiempo en que tú le das la naloxona y la persona empieza a reaccionar, hay unas cuantas cosas que podemos hacer. Una de ellas es poner la persona en la posición de rescate. Eso es acostado en el lado para que la persona también pueda respirar. ¿Qué te pone en riesgo de sufrir de una sobredosis? Usar solo. Cuando una persona sufre de una sobredosis, normalmente no muere de inmediato. La muerte por sobredosis usualmente ocurre entre 1 y 3 horas. Ese tiempo se puede usar para ayudar a la persona, despertándola, dándole respiración boca a boca, llamando al 911, administrándole naloxona. Pero si no usa solo, no hay nadie que le pueda ayudar. Tolerancia reducida. Cuando la persona sale, vamos a decir, de aunque sea un periodo corto, de una semana en prisión o simplemente estuvo detenido en el sistema de cárceles o a través de la policía, cuando la persona sale, aunque sea un periodo corto, la tolerancia baja. Y si la persona, por ejemplo, utilizaba X cantidad de heroína al entrar a ese periodo donde baja la tolerancia, al salir quiere usar la misma cantidad. Cuando esa persona usa esa cantidad, pues el factor de riesgo sube porque el cuerpo ya ha como que se ha limpiado, entre comillas, ¿no?, de esa droga. Mezclar diferentes drogas. Muchas sobredosis ocurren cuando una persona usa diferentes tipos de drogas a la vez, como la heroína, la cocaína, benzos o el alcohol. Tienes una posibilidad mayor de sufrir una sobredosis cuando hay diferentes tipos de drogas interactuando juntas en tu cuerpo. Una pregunta, ¿y qué pasa si uno no sabe cuál droga ha tomado la persona? ¿De todos modos se puede administrar la naloxona? Definitivamente, la naloxona se le debe dar a la persona, no importa cuál droga uno cree que ha usado, por si es que ha usado algún opiáceo. Y va a funcionar, y esto le puede que le salve la vida a la persona. Cuando tú coges training para naloxona, te dan una receta, recetado para ti. Es legal. Tú le das a una persona, no va a ir preso. Yo he tenido experiencia de overdose y son bien, son fuertes. Lo que queremos aquí es salvarle la vida a alguien. Yo, por ejemplo, siempre cargo mi naloxona conmigo. ¿Por qué? Por si veo a alguien en necesidad, estoy listo para reaccionar de esa manera. Si tú lo tienes contigo, lo puedes usar. Puedes salvar vidas. Entonces, una persona está sufriendo una sobredosis, sí. Casi no puede respirar o ha parado de respirar del todo. Se pone de un color azul o gris. No responde cuando le frotas el esternón. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando alguien está sufriendo de una sobredosis? Primero, frotar el esternón. Segundo, llamar al 911.